Asesinó a su amiga con ayuda de su madre. El día antes de cumplir 17 años de edad, acabaron con su vida. Y todo por una supuesta amiga. ¿Acaso le tenía envidia? El crimen que sacude a Puerto Rico y a toda Latinoamérica. Ella salió a celebrar con sus amigos, sin embargo, nunca regresó a casa. Su amiga de escuela, en la que tanto confiaba, le tendió una trampa, en la que participó la madre. Los testigos vieron en plena noche, un arma blanca. 8 puñaladas habían sido asestadas con furia, arrebatándole la vida a una joven de apenas 16 años. Celebró su cumpleaños con las amigas que la llevaron al cementerio. La tarde del 10 de agosto de 2025 transcurría con un aire festivo en Aibonito. El municipio de Puerto Rico celebraba su gran cierre de verano anual en la plaza pública, un evento lleno de música, risas y juventud. Gabriela Nicole Lela, como le decían cariñosamente, asistió junto a su hermana menor y un grupo de amigos. Tenía 16 años y se preparaba para comenzar su 4º año de escuela superior. Sus sueños y planes estaban a punto de tomar vuelo. Al caer la noche tras concluir el espectáculo musical, muchos asistentes comenzaron a marcharse a casa, pero Gabriela y sus amigos decidieron extender la velada un poco más. Junto a otros jóvenes se congregaron en las cercanías de un desvío conocido como el desvío Roberto Colón. Era un punto habitual de encuentro después de las fiestas, un lugar apartado del casco urbano donde los adolescentes podían seguir conversando y riendo sin la supervisión de adultos. Allí, entre música desde los autos y bromas, de la madrugada del lunes, 11 de agosto. Gabriela estaba de buen humor. En la fiesta, estaba su hermanita menor, no es de extrañar que cuidara de ella de cualquier persona con malas intenciones. Lela era la hermana mayor responsable, la que protegía y aconsejaba. En el desvío, ambas compartían con amigos, sin saber que entre los presentes también acechaban miradas cargadas de envidia. Todo comenzó con una discusión que aparentemente fueron por celos por la atención de algún chico, quizás por rumores pasados o simples provocaciones nacidas de la combinación de alcohol y orgullo juvenil. Las versiones varían, pero un hecho es claro. La atmósfera cambió en un instante, lo que inició como un cruce de insultos subidos de tono. Pronto se convirtió en empujones y gritos. Se formaron bandos, de un lado Gabriela, su hermana y amigos, y del otro lado, un grupo de jóvenes con quienes existía una enemistad previa. Más tarde se sabría que envidias y resentimientos acumulados habían detonado el conflicto. La pelea estalló con furia. En segundos, el desvío Roberto Colón se convirtió en un ring de boxeo, pero mucho más violento y sin reglas. En la riña, alguien le agarró el cabello de la hermana de Gabriela y la derribó al suelo. Varios puños y patadas le dieron a la adolescente. Eran chicas de su edad las que la atacaban brutalmente. Gabriela, al ver a su hermana menor siendo golpeada, reaccionó sin pensarlo 2 veces. Se lanzó al medio de la trifulca para protegerla. No podía permitir aquella agresión. Así Lela se interpuso entre los golpes y su hermana, convirtiéndose en el nuevo blanco de la ira de las agresoras. En medio de la tensión, una de las atacantes sacó una cuchilla, posiblemente un arma blanca oculta en forma de peineta o algún objeto filoso improvisado, y se abalanzó contra Gabriela. La joven trató de retroceder, quizás gritó pidiendo que se detuvieran, pero la violencia ya estaba desatada. La agresora empezó a apuñalar a Gabriela sin piedad 1, 2, 3 veces. Lela recibió el primer corte. Un ardor intenso le surcó el abdomen. Intentó cubrirse, pero la atacante no cedía. La cuchilla penetró de nuevo, esta vez en su costado. La adrenalina quizá le nubló el dolor inicial, pero el pánico se reflejó en sus ojos. En ese espantoso instante, un amigo de Gabriela, también de 16 años, saltó para auxiliarla con un coraje admirable. La abrazó por detrás tratando de convertirse en su escudo humano. El muchacho sintió al instante que una cuchilla le causaba una herida profunda. Lo habían apuñalado en la espalda y de esa manera, tanto él como Gabriela cayeron al pavimento. Los atacantes, pues había más de una persona involucrada en la agresión, no se detuvieron ni ante el sacrificio del amigo para defender a Gabriela. Atacaron nuevamente a Gabriela,
asestando puñaladas certeras mortales en su cuerpo desprotegido. Fueron 8 puñaladas en distintas partes del cuerpo de Gabriela las que le infirieron sus agresoras. La hermana menor, aún aturdida y adolorida por la golpiza, pudo ver con horror cómo su hermana, que solo quería protegerla, caía al suelo malherida. Los atacantes, al ver a Lela ensangrentada y al amigo gimiendo de dolor, finalmente retrocedieron. La madre de Gabriela, que se había acercado al lugar para llevarlas a casa tras la fiesta, apareció en la escena justo en ese momento fatídico. Quiso correr hacia sus hijas, para protegerlas como fuera, pero sintió unas manos extrañas apretando sus brazos. Varias de las agresoras la sujetaron con fuerza, impidiéndole intervenir para salvar a su hija. La señora solo pudo gritar con desesperación al ver a Gabriela desvanecerse entre un charco de sangre. Aquella imagen la perseguiría por siempre. Viendo cómo su hija fue masacrada ante sus ojos mientras ella era reducida por la fuerza. La crueldad de la escena era inconcebible. Los siguientes minutos quedaron grabados como un borrón de terror y confusión, con Gabriela tendida en el suelo inconsciente, su amigo herido tratando de arrastrarse hacia ella y la hermana llorando desesperada. Los atacantes optaron por huir. Algunos testigos afirman que llevaban el rostro cubierto por capuchas o prendas oscuras, como si hubieran premeditado el ataque y quisieran evitar ser reconocidos. Otros mencionan que las vieron manchadas de sangre al escapar. En la prisa por marcharse, aquellas personas sin piedad cometieron un último ultraje. Robaron el automóvil de la madre de Gabriela. Un Hyundai Accent rojo que estaba estacionado cerca, y lo usaron para darse a la fuga. En el pavimento quedaron los destrozos, teléfonos y bolsos tirados, vasos volcados y sobre todo 2 jóvenes heridos. La hermana de Gabriela, temblando, se arrastró hasta donde yacía Lela. La llamó por su apodo una y otra vez. Lela, despierta, por favor, no me dejes. No había respuesta. El amigo herido, con la respiración dificultosa por la puñalada que casi le perfora su pulmón, sacó fuerzas para buscar su teléfono o el de alguien más y llamar al 911. Con voz entrecortada y débil logró explicar la emergencia. Nos apuñalaron. Mi amiga está muy mal. Por favor, vengan rápido. Era de madrugada del lunes, 11 de agosto, cuando la policía recibió el reporte del incidente violento en el desvío. Minutos más tarde, patrullas de la policía llegaron al sitio, seguidas de una ambulancia. Los paramédicos encontraron a Gabriela inconsciente con pulso débil y respiración casi imperceptible. Rápidamente le aplicaron compresión en las heridas más profundas e intentaron estabilizarla. Su amigo, a pesar de su propia herida grave, insistía entre lágrimas: ayúdenla a ella primero. La madre, liberada ya cuando los atacantes huyeron, se arrodilló junto a su hija, sosteniéndole la mano ensangrentada. Estoy aquí, mi amor. Resiste, repetía con voz rota intentando transmitirle fuerza. Aquellos momentos eran de desesperación absoluta. Gabriela y su amigo herido fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano. La ambulancia salió a toda prisa hacia un centro sanitario inicialmente primario. Pero dado la gravedad de las lesiones, Gabriela fue referida a un centro sanitario de mayor complejo. Los paramédicos hicieron lo imposible. Le administraron fluidos. Trataron de mantenerla consciente hablándole. Aunque Lela no reaccionaba. Su joven cuerpo había perdido mucha sangre. Mientras tanto, en la patrulla policial, la madre y la hermana intentaban dar detalles confusos de lo ocurrido a los oficiales. Fueron unas muchachas, varias la atacaron. Los agentes apenas podían creer la magnitud de lo que escuchaban. Una alerta general comenzó a correr por las frecuencias policiales de la región. Había que localizar el auto robado y a los culpables de aquel hecho atroz. Al llegar al hospital, los médicos y enfermeras continuaron los esfuerzos para salvar a Gabriela. La llevaron de inmediato a sala de operaciones, intentando suturar órganos perforados y detener hemorragias internas. Afuera en la sala de espera, su madre se desplomó de rodillas, rezando con un rosario entre las manos ensangrentadas de sostener a su hija. El amigo de Gabriela fue atendido de la lesión en su espalda. El cuchillo le había rozado un pulmón y por poco le cuesta la vida. A él, lo estabilizan tras una cirugía torácica.
Sin embargo, los médicos no pudieron reanimar a Gabriela. Las puñaladas habían comprometido órganos vitales y provocado una hemorragia masiva interna, provocando que sus órganos dejaran de funcionar. En las primeras horas, un doctor se acercó a la familia para dar la devastadora noticia. Gabriela Nicole Pratt había fallecido. El acta de defunción confirmaría lo que todos temían. La causa de muerte fue un trauma hemorrágico severo producto de múltiples heridas de arma blanca. Un día antes de cumplir 17 años, a Gabriela le arrebataron la vida. Tras el asesinato de Gabriela Nicole Pratt Rosario en Aibonito, las autoridades iniciaron de inmediato una investigación en la escena del crimen, donde se encontraron evidencias clave como charcos de sangre, objetos personales y vasos desechables. Los testimonios de los testigos presentes, incluida la hermana de la víctima y un amigo herido, apuntaron de manera uniforme a un grupo de adolescentes con las que Gabriela tenía problemas previos, motivadas presuntamente por la envidia. La policía identificó rápidamente a 6 sospechosas principales en el pequeño pueblo, 4 menores de edad de 16 y 17 años, incluyendo a Antoniesca Avilés Cabrera, de 17 años, señalada como la principal agresora y presunta autora material de las puñaladas, y 2 mujeres adultas, entre ellas Elvia Cabrera Rivera de 40 años, madre de Antoniesca. Esto generó interrogantes sobre la posible participación o encubrimiento por parte de una figura materna, ya que se investigaba si Cabrera Rivera estaba directamente involucrada en el crimen. La investigación avanzó con allanamientos que permitieron hallar evidencia física crucial, como ropa manchada de sangre y el arma blanca homicida, una cuchilla en forma de peineta, que se encontró en la casa de la abuela de Antoniesca Avilés, lo que sugería un grado de premeditación. A pesar de tener identificados y localizados a todos los sospechosos en 48 horas, la Fiscalía decidió esperar a consolidar las pruebas forenses y los testimonios jurados antes de realizar arrestos, buscando construir un caso sólido para acusaciones de asesinato en primer grado. Esta calificación permitiría juzgar a los 4 menores involucrados como adultos, enfrentando potencialmente cadena perpetua, mientras que los interrogatorios a los sospechosos se realizaban con la presencia de abogados, invocando mucho su derecho a no autoincriminarse, como hizo Elvia Cabrera al ampararse en la Quinta Enmienda. El caso conmocionó a toda la comunidad, evidenciado en el multitudinario y emotivo funeral de Gabriela, donde su familia y amigos exigieron justicia. La indignación pública fue tal que se difundieron en redes sociales los nombres e información personal de las 6 sospechosas, lo que llevó a las autoridades a pedir prudencia y confiar en el sistema judicial. El trasfondo del crimen parece radicar en una envidia corrosiva y problemas no resueltos, potenciadas por la dinámica de grupo y una posible normalización de la violencia, incluso con la inquietante participación de adultas como Elvia Cabrera, quien presuntamente entregó el arma a su hija y participó en el ataque. Las autoridades anunciaron finalmente arrestos para el 19 de agosto, tras recopilar evidencia contundente que vinculaba a todas las implicadas con los cargos de asesinato en primer grado, conspiración y otros delitos conexos, exponiendo así profundas falencias en la educación emocional y entornos familiares. ¿Hubo envidia en este caso? Déjame tu opinión. Te leo en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo suceso criminal.